Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy voy a hacer algo que no es muy poco común. Cuando hablamos de una revolución en silencio que ha sucedido en los últimos 10 años en el sector de la educación, es una revolución que espero que ustedes, o anticipo que ustedes no han escuchado sobre ella, pero queremos cambiar esto completamente y cambiar la naturaleza de cómo se aprende y cómo poder llevar esto a un incremento de las eficiencias en la instrucción, en lo que se está enseñando. El título tiene que ver con la perspectiva cognitiva, pero creo que verdaderamente tendríamos que decir lo que sabemos, las cosas que queremos aprender y las cosas que no sabemos, pero que sí deberíamos de saber. Entonces, debería dar un crédito a Donald Rumsfeld, el filósofo conocido por todos, que habla y puede ser como trabalenguas a la hora de tratar de entenderle, pero básicamente vamos a resumir lo que él decía y lo que nosotros estamos aplicando. Básicamente nosotros hablamos de axiomas a la hora de aprender, todo es axiomático y voy a comentar muy brevemente en relación a esos asuntos y luego vamos a hablar de la ciencia del aprendizaje. Quiero llamar su atención en este sentido y lo que son los principios básicos del aprendizaje a nivel cognitivo. Y conforme lo haga, voy a hablar también de las implicaciones de esta nueva ciencia para llevar a cabo la práctica y la investigación. A lo mejor no hay café disponible, pero quiero despertarlos porque ustedes van a participar. Voy a darles algunas opciones y quiero en un pedazo de papel que ustedes puedan poner si es verdadero o falso. Quiero que todos participen y luego vamos a ver cuáles son sus resultados. Veamos, estos son los temas de los que vamos a hablar. Soy muy serio, estoy muy serio en este sentido. En primer lugar, las admisiones en las universidades. Tenemos calificaciones, pero tenemos el desempeño que se basa en pruebas de elección múltiple y de esa manera tienen que ver si van a ser exitosos como doctores y debemos utilizar mediciones más relacionadas con la personalidad, motivación y admisiones. En estas admisiones, perdón, ¿esto es verdadero o falso? Que las calificaciones solamente predicen los grados a los cuales va a llegar de éxito. Ahora, el estilo de aprendizaje, los estudiantes en forma individual tienen abordajes diferentes en cuanto al aprendizaje. Si vamos a ser profesores efectivos, debemos tomar en consideración estos estilos de aprendizaje, ¿verdadero o falso? Tercero, estamos convirtiendo a los alumnos en aquellos que puedan ser confiados en sus vidas profesionales. Es importantísimo que tengan habilidades de autoevaluación para que sean también aprendices a lo largo de su vida exitosos. Y vamos a ver cómo vamos a ellos enseñarles a mediar con estas situaciones. Generación Y. Estamos frente a un grupo de alumnos nuevos que se sientan frente a presentaciones, tienen el iPod de un lado, tienen la computadora del otro lado y están escribiendo, están escuchando música, están poniendo atención en otro lado. Son eficientes en cuanto a estas multitasking, estas multiactividades. Tenemos genios asociados y tenemos que ver de qué manera poder poner todos estos proyectos en un solo lugar, concentrarlos. ¿Verdadero o falso? Número 5, aprendizaje electrónico. El e-learning, el aprendizaje electrónico, tiene ventajas sobre los abordajes alternativos. Los alumnos de hoy aprenden mejor en un ambiente virtual. ¿Verdadero o falso? Número 6, conocimiento y desempeño. Dedicamos muchísimo tiempo a poner pruebas sobre conocimiento, utilizamos pruebas de elección múltiple muy frecuentemente. El conocimiento nos dice muy poco sobre cuál es el desempeño de este estudiante cuando llegue a las áreas clínicas o si va a ser un buen doctor o no. Tendríamos que poner más énfasis en desempeño como lo que son los grados OSCE 7. Simulación. Conforme vemos los corredores aquí afuera, vemos una gran cantidad de gente poniendo un esfuerzo impresionante en lo que es la ingeniería para que sean lo más reales posible. Tenemos el axioma de que probablemente esto va a ser que para maximizar el aprendizaje tiene que ser tan real y auténtico y con la mayor fidelidad para poder asegurar que en un momento dado los alumnos aprendan y puedan transferir esto a los pacientes reales. ¿Es cierto o falso? 8. Pruebas de elección múltiple se utilizan en exceso, interfiere con el aprendizaje real. Y 9, la objetividad de la evaluación. Las listas de cotejo objetivas son preferibles, deberíamos de hacerle más a lo que son las calificaciones por temas o subjetivas, porque son más confiables. ¿Pueden ustedes darme la cantidad de verdaderos que me dieron?
en las respuestas? ¿Cuántos verdaderos? Ahora, réstenselo 9. Y esta es la calificación que ustedes obtienen. Y, de acuerdo a lo que yo tengo, y basándome en la literatura, todas las respuestas están incorrectas. Todo lo que ustedes contestaron está incorrecto. ¿Alguien tiene 9 de 9? ¿9 verdaderos? Mire, yo le iba a dar 100 pesos a la persona que tuviera 9 de 9 y yo pensaba que mi dinero iba a estar seguro en mi bolsa y sí, así es. A ver, ¿cómo me atreví a decir eso? Bueno, sistemáticamente no voy a ver cada uno de estos temas o preguntas que les acabo de formular, pero algunas de estas acepciones son diferentes en cuanto a lo que hacemos hoy en día. Hay personas que pueden trabajar mejor con elección múltiple que lo que podemos hacer nosotros. Esto es una cita que quiero mencionar de Kirchner Ivan. Hay una evidencia impresionante en relación al Homo sapiens mal escrito a propósito y el multitasker que no existe, esta persona que hace muchísimas cosas a la vez y que ellos probablemente puedan sufrir en su educación porque tratan de poner sus habilidades y relacionarlas entre sí. Lo que nosotros descubrimos cuando aprendemos es que nadie puede hacer estos multitasking a menos que una de ellas sea automática al 100%. Cada vez que tú haces una prueba, por ejemplo, tienes que regresar a una velocidad. Los alumnos a lo mejor están viendo su correo, están escuchando el iPod y le están escuchando a ustedes, pero no necesariamente tienen todo el foco de concentración o el éxito. Estilos de enseñanza, o mejor dicho, estilos de aprendizaje. Esto me encanta porque esto tiene que ver con la individualidad. ¿Cómo puedes comparar, cómo puedes empatar estos estilos con el sistema que tú quieres enseñar? Esto es uno de los muchísimos estudios que yo he hecho y citas que tengo. Puedo compartirlas con ustedes si me escriben un correo. Tenemos la investigación de los estilos de aprendizaje en la literatura. Han revelado solamente que hay algunas piezas de evidencia que cumplen con el estándar. Y tenemos evaluaciones en las escuelas que no siempre se adecúan a los estilos fuera del escenario. Tenemos estilos que debemos de considerar, pero muchas veces esto podría empeorar la fórmula. La autoevaluación. Un artículo muy interesante que es del 2005 del Academic Review. Nosotros ahora creemos que colocar la carga de la autorregulación personal en este juicio generado en la persona puede formar una autoevaluación, pero es inapropiado por dos razones. En primer lugar, porque podría sugerir que la persona no se ha involucrado con las acciones y nosotros tendríamos que correlacionar lo que la persona dice, luego lo que le dicen sus compañeros o sus iguales y luego lo que dicen los maestros. Estas son las correlaciones. Aquí los he graficado. Este es uno de cientos de estudios en la literatura que indica que la gente no puede autoevaluarse más allá de lo que dice en una lista de cotejo. Y Sam Franklin decía, ¿cómo puedo saber lo que no sé cuando no sé qué es lo que no conozco? O sea, no conozco lo desconocido. Y con esto digo exactamente a lo que me refiero. El e-learning, la enseñanza, el aprendizaje electrónico. Bueno, hay una gran cantidad de estudios. Este es uno de estos. Hablamos de la intervención en la enseñanza. Cuando lo comparamos con nada, con el cero, aparentemente es muy bueno. Vemos una rutina. Cuando lo comparas con algo ya existente, ya no es tan interesante el resultado. Tenemos las innovaciones de las cuales hemos estado hablando durante los últimos 100 años resultan en que no hay una ganancia neta en cuanto a la innovación previa, inmediata. Y este es un fenómeno interesante. Finalmente, cuando ponemos pruebas, cuando colocamos pruebas ante los alumnos, ¿los de elección múltiple son irrelevantes? Bueno, los que vayan al taller hoy en la tarde van a darse cuenta de la respuesta. No son relevantes. Lo que importa es el conocimiento, no tanto la elección múltiple. Tenemos estudios de lo que es el examen para licencias para las licencias del 93 hasta el 96 con 208 doctores y la práctica en Ontario y Quebec. Entonces se hace la evaluación, luego se pasa a los compañeros, a los iguales y se evalúan para ver cómo fueron los resultados en exámenes para consulta médica. La primera tiene que ver con elección múltiple y la parte 2 es un examen de desempeño que por siglas en inglés es OSCE y tenemos una prueba de elección múltiple que es predictible 20 años después y el OSCE no, OSCE.
y no necesariamente tiene que ver con competencias o con conocimiento. Hay que entender la diferencia, fidelidad y desempeño para la simulación. Todo lo que vemos aquí afuera de este salón, si ustedes han tomado todo eso seriamente, probablemente se sientan sobrecogidos por la cantidad de dinero que van a requerir para poder adquirir esos equipos. Bueno, algunos años atrás llevamos a cabo un estudio en el cual revisamos un artículo inicialmente y luego comparaba la baja fidelidad con la alta fidelidad y la simulación. Tenemos a Matsumoto, que hizo un estudio relacionado con un equipo de $5,000. Es un estetoscopio para auscultación y se comparaba con dos pajillas, o lo que son los popotes, y dos vasitos. No se vio una diferencia muy marcada. Ahora vean esta diapositiva, por favor. Básicamente, con esto terminaría lo que son las gráficas, pero quiero hablar de los exámenes y por qué tienen un efecto negativo en la enseñanza. Es lo mejor que puedes hacer, la forma en que lo aplicas para poder mejorar el conocimiento. No siempre hay respuestas positivas o negativas. Esto no te da la respuesta. Tenemos la forma en que se educa al público, cómo hay creencias establecidas. Puede haber creencias que no siempre están equivocadas. Hay algunas situaciones empíricas que tenemos muy cerca de nuestro corazón. Hay pruebas o teoría que muchas veces no se ponen a prueba. No hay evidencia, sino, mejor dicho, el sentido común, la personalidad, el estilo del aprendizaje. Y bueno, le podemos el conocimiento o la sabiduría popular, podríamos decirlo así, que son teóricas y empíricas. Pero también tenemos otras teorías. La teoría que no tiene evidencia para sustentar lo que saben los adultos en comparación con los adolescentes. Y te podemos encontrar una gran cantidad de estas creencias tan cercanas a nuestro corazón, pero que son equivocadas. Podemos terminar de esta manera. La mayoría de nosotros tal como utiliza un borracho, un poste de lámparas. Esto es más para apoyo que para recibir iluminación. Como H. Roediger dijo, el campo de educación es particularmente susceptible a lo plausible, pero por ideas y modas que no han sido probadas, particularmente las que son lucrativas. Podríamos escribir una historia interesante de las ideas plausibles o evidencia que no es tan segura, que van y vienen, pero una vez que se quedan en los estilos de aprendizaje es muy difícil quitarlas. Pasé los primeros 32 años tratando de quitarlos y también quitar la autoevaluación. ¿A dónde nos movemos de aquí? ¿Cómo podemos salir de todo este dilema? Como les dije, ha habido una revolución silenciosa que se ha llevado a cabo y de esto quiero hablar. Algo ha pasado en los últimos 10 años. Las personas que han estado en el campo de psicología cognitiva en las escuelas de medicina han migrado a la educación, han aplicado algunos de estos principios. Yo retomé esto porque a lo largo de los años he aprendido de psicología y he encontrado que los héroes, los nombres que yo alababa en psicología experimental, estaban escribiendo en las revistas de educación, han escrito en revistas. Lo que nos ha dado es que los psicólogos cognitivos están más preocupados sobre cómo las personas aprenden, la naturaleza del aprendizaje. Sí, lo que han hecho en la última década o más es que han tomado su entendimiento de la naturaleza del aprendizaje, y esto me referiré el día de hoy, han convertido en esto en una ciencia, en una de instrucción, y esto dicta el diseño instruccional. A diferencia de las intervenciones de instrucción que yo he comentado, aquí hablamos de pequeñas cosas con efectos enormes. Ya les garantizo que podemos mejorar el desempeño de los estudiantes con una desviación estándar, con cosas que son pequeñas, que no nos cuestan más, no llevan más tiempo. Estos son descubrimientos sorprendentes, se presentan porque tienen una teoría subyacente que es sólida y de prueba. Estos son todos los personajes, pienso que a lo mejor no conocen estos nombres, pero créanme, estas son personas cuyo trabajo yo he reverenciado durante las últimas 2 décadas. Todos son estrellas en el campo de psicología, en revisión, en psicología experimental.
Y lo que traen ellos o lo que aportan es la agenda de la psicología cognitiva, que es un modelo del procesamiento de información humano basándose en lo que sabemos sobre la arquitectura de la mente humana. A eso me refiero. Entonces, cuando vemos cómo nosotros, como Homo sapiens, interactuamos con el mundo externo, nosotros empezamos con la información que se nos presenta en forma de palabras o de imágenes, forma audible o en forma visual. Procesamos esto con nuestros sentidos, seleccionamos las palabras o seleccionamos imágenes y separamos. No hablaré sobre lo sensorial, hay toda una historia de percepción y los aspectos sensoriales. Esta información pasa de nuestros ojos, de nuestros oídos, y entra lo que se llama la memoria de trabajo, y hablaré mucho más al respecto. Entonces, tenemos una representación pasante donde hacemos el procesamiento de esta pequeña memoria, y eso lo comparamos con lo que ya sabemos posteriormente pasa a la memoria a largo plazo, que es lo que llamamos la memoria humana. Cuando nos enfocamos en la memoria a corto plazo de trabajo y la memoria a largo plazo, allí es donde obtenemos las ideas sobre la revolución del revolucionar la naturaleza del aprendizaje. Vamos a hablar primero de la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Hemos sabido por 50 años que la memoria a corto plazo, que tiene una pequeña capacidad, 7 más o menos trozos de información, es como un reloj de vidrio entre nosotros y el mundo externo. Cualquier procesamiento que hacemos se limita a un número de 7 dígitos o su equivalente. Entonces, lo que hagamos en términos de que los estudiantes procesen información nueva, tenemos que considerar esa capacidad tan limitada que tienen para procesar la información. Cuando se procesa información novedosa, esta memoria de trabajo es muy limitada en duración y en capacidad. Y cuando entramos a la idea de lo que se llama la teoría de carga cognitiva, cualquier tarea de aprendizaje puede cargar la memoria de trabajo en 3 maneras. La carga intrínseca, esto es la dificultad de la tarea en sí. La carga generativa, el grado al cual esta tarea te compromete en otros pensamientos de pensamiento. Y lo que es la carga extrema o que cansa, cualquier cosa que extenuante. Y somos muy buenos en todo esto. Lo que esto quiere decir entonces, que a nivel del diseño de instrucción o de programa, tenemos que ser muy vigilantes sobre asegurar que no lancemos cosas que no se requieren, porque no va a impactar de manera negativa dramáticamente. El campeón de este programa de investigación, Richard Mayer, en la Universidad de California en Santa Bárbara. Y básicamente lo que él dice es cómo debemos estructurar el material de aprendizaje para reducir este procesamiento extenuante, manejar el procesamiento esencial y promover el procesamiento generador. Ha sacado pequeñas ideas increíblemente sencillas que tienen efectos grandes. Esta es una. El principio de continuidad. Si vas a hacer una gráfica, pon las palabras y en la gráfica justo en la imagen. Entonces, para que la imagen se vea de esta manera. Esto señala a este instrumento en particular, el perno subdural, señala un punto en vez de ponerle 1, 2.35 para que lo busquen las personas. Esta es una intervención muy clara, es algo muy claro, pero vean los efectos de esto. Un factor de 2 en la cantidad de que aprendieron los estudiantes, sí les evita que de tener que analizar la imagen y andar buscando las cosas. Esto es el efecto tan sencillo, duplica la capacidad de aprendizaje. Otro ejemplo, extenuante, información extenuante, una pequeña animación en la parte de abajo de mi presentación PowerPoint o todas las transiciones que tenemos en las presentaciones, todo te distrae. Esta es una cosa sencilla. ¿Sabías tú esto? La vitamina 2 es importante para el sistema nervioso. ¿Sabías eso? Pues no. No sabías eso. En esta página resultó en una pérdida de desempeño de 20%. La música que tenemos de fondo. Cuando yo empezó en todo esto, cada diapositiva tenía hasta la música de Simon Garfunkel.
Ya me conozco el puente sobre aguas turbulentas como no se lo pueden creer, y el efecto utilizar esa música reduce 1/3 de la capacidad de aprendizaje. Si te distraigo con procesamiento, con otro tipo de información incorrecta, daña tu aprendizaje. Notarán que mi presentación no tiene animaciones muy elaboradas, no hago transiciones. Les aseguro, no es porque no lo sé cómo hacerlo. Bueno, no lo sé. Pero no sé cómo hacerlo, porque no tiene punto, porque esto nos separa mucho del mensaje que yo quiero transmitir. Meyer ha hecho esto. Vamos a ver los efectos a los que me refiero. Estos son los tamaños del efecto para muchas de estas intervenciones. Están más al 1, esto quiere decir podemos mejorar el desempeño por una desviación estándar. Este es un gran efecto en cualquiera de los mundos, en campos. Las intervenciones médicas tienen un rango de intervención de -1, de cosas pequeñas que realmente no parece tener impacto real, que no cuestan nada, de hecho son más económicas y no aumentan el tiempo de aprendizaje, pero más bien aumentan la actividad de aprendizaje. Esta es la historia sobre la memoria a corto plazo. Vamos a hablar ahora de la memoria a largo plazo. Esto tiene características muy particulares que les voy a presentar ahorita. Realmente aquí hablamos sobre lo que ocurre cuando toda esta información se transfiere de la memoria de trabajo a corto plazo a largo plazo. No hay mejor ejemplo que esto, algo que ocurrió en América, que se llama el reto Jeopardy. ¿Conocen ustedes este juego en México, Jeopardy? Es uno de esos juegos en donde esencialmente Alex Trebek, el maestro de ceremonias en este caso, hace una pregunta sobre, por ejemplo, ¿qué ciudad? No. Tiene el campus más grande en términos de metros cuadrados y estudiantes de cualquier universidad del mundo, y la respuesta es que es México City, la Ciudad de México. Las personas tienen que contestar las preguntas en esta manera. Aquí tenemos 2 personas. Hay una computadora, en este caso, que se llama Watson, que fue armada por IBM. Eventualmente IBM sí ganó este juego. Una pequeña parte de Watson no ocupaba toda una sala en sí. Esto es una descripción de Watson. Ni se molesten en leerlo, yo tampoco lo entiendo. Pero aquí el mensaje que les quiero dar es que Watson procesa 500 gigabytes por segundo. Esto es 1 millón de páginas por segundo. Watson contiene todo el contenido de Wikipedia y más conocimiento. Y Watson, porque puede accesar esta cantidad de información a esta velocidad, le ganó a Ken y le ganó por un poquito. Me fascinó esto, no porque Watson ganaba, porque cuando Watson perdió en grande. Entonces, cuando se equivocaba, estaba espectacularmente mal. Esto es una pregunta de Jeopardy, fue la final. Esta ciudad en Estados Unidos tiene 2 aeropuertos que fueron nombrados por un piloto de la Segunda Guerra Mundial en una batalla, y Watson dijo, ¿Toronto? ¿Qué es Toronto? Obviamente no tienen ustedes ninguna razón de conocer sobre Canadá, pero ustedes saben que Toronto no está en los Estados Unidos. La computadora se equivocó, entonces sabemos que en geografía la computadora no está tan bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? Chicago. O'Hare. Felicidades. Le acabas de ganar a Watson con 1 gigabyte por segundo. Entonces, ¿cómo? Es que Watson puede ser tan bueno, pero como Ken pudo ser tan bueno y mejor que Watson, ¿cómo podemos competir contra algo así que de hecho tiene un peso obviamente excedido si lo comparáramos con nuestro peso? Aquí tenemos una foto mía con mi iBook. Me and my iBook. Tenemos el procesamiento con mi CPU, las memorias en RAM, la memoria en ROM, y tenemos medio segundo, un quinto de segundo, y tenemos 1 byte en memoria en RAM, 7 bits y 4 gigabytes. Sí, es lo que tiene esta computadora, pero esta computadora también tiene memoria a largo plazo, pero no tengo acceso tan rápido a él. ¿Cómo puedo lograr llegar a este sistema electrónico? No deberíamos impresionarnos tanto con las computadoras.
así como nosotros nos comportamos como humanos. ¿Cómo lo hacemos? Porque nuestros cerebros son un poco más lentos y nuestra memoria está muy restringida, pero tenemos más memoria. Entonces, ¿por qué tenemos este procesamiento limitado, pero más memoria? ¿Cómo podemos tener acceso a nuestra memoria? Bueno, con un CPU que trabaje a un cuarto de segundo como velocidad, podríamos hacer algo completamente diferente a lo que hace la computadora. Otra pregunta, ¿están listos? Este es un nuevo desafío para ustedes. ¿12 por 12? ¿144? Muy bien. ¿Todo el mundo bien? ¿Todo el mundo sacó la respuesta correcta? No confiesen si no lo calcularon bien. Bueno, felicidades, muy bien. La siguiente, 17 por 17. Ah, ¿verdad? Lo que resulta fascinante es que ustedes sabían la respuesta del primero casi instantáneamente, incluso milisegundos. Porque ustedes sabían, pero no supieron la respuesta para la segunda con el mismo periodo de tiempo. Watson tendría que haber pasado por toda su memoria para poder lograr este cálculo 17 por 17 antes de llevar una respuesta concreta y con confianza, con alto nivel de confianza. De hecho, hice una investigación en Google. Se me olvidaba decirles que ustedes sabían, lo sabían, saben que la capital de Francia es París, pero no saben cuál es la capital de Tetristikán, con el mismo periodo de tiempo, duración de tiempo. Si fueran a Google, van a ver una búsqueda tremenda para poder encontrar esa capital. Algo está sucediendo. Fui a Google y le puse 12 por 12 y equivale a... La respuesta fue más o menos en el mismo tiempo que ustedes, una quinta parte de un segundo. Pero para hacerlo, Google entró a 25,000 millones de sitios. No creo que ustedes hayan accedido a tantos. La respuesta es, ¿cómo podemos dar una respuesta a algo tan rápidamente? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro? Otro experimento que quiero hacer con ustedes, tiene que ver experimento por asociación, es el efecto de superioridad. Tengo palabras de 5 letras en la pantalla y les pido a ustedes que identifiquen la última letra, por favor. Tenemos brain, crane y Robaxen. Resulta que la tercera palabra, ustedes van a estar concentrados en la tercera, van a dedicarle más tiempo, aunque sea una pseudo palabra, que en lo que fue la primera y la segunda. En otras palabras, ustedes están procesando lo que es la redacción de números, así como lo que se tarda para las letras. Ustedes tienen un lector de caracteres, es un escáner, pones el texto y luego se convierte en un archivo de texto. Le toma horas escanear texto. ¿Por qué? Porque tiene que empezar con cada uno de los píxeles, crear segmentos en línea, luego las líneas conformar letras, luego palabras y luego hacer la transformación de cada una de estas palabras. Nosotros no hacemos eso. Ustedes procesan las palabras como si fueran letras individuales. Esto es lo que tenemos como efecto superior a las computadoras. Si yo les pongo el color rojo, en inglés, obviamente, y les pregunto, ¿cuál es el color de esa palabra? Ustedes están reconociendo el color más rápidamente que el azul en la palabra rojo que está abajo. Entonces, la palabra red o rojo lo están haciendo al mismo tiempo mientras codifican el color, el tono en el que está. Ustedes están haciendo procesos paralelos masivos sin darse cuenta. La asociación con la memoria funciona en forma simultánea con palabras, con letras o con la palabra y el color. Esto es diferente, completamente diferente a lo que hacen las computadoras de forma secuencial. Como decía Björk, nosotros no almacenamos información en memoria a largo plazo al hacer algún tipo de registro literal de la información, sino que relacionamos nueva información con lo que ya tenemos. Hacemos asociación semántica. Eso es lo que hacemos básicamente con nuestra memoria. Esto significa que si nuestros alumnos aprenden efectivamente, aprenden también a entender y a ponerle un significado a lo que están aprendiendo. No nada más aprender por aprender. Otro ejemplo, el último, de hecho, para poder entrar a más datos, algo que siempre tenemos que hacer en la escuela es memorizar. Siempre hablábamos de memorización, aprenderse de machete, básicamente, como decimos aquí en México, y esto es de Shakespeare. Esto es aprender de memoria. ¿O sí lo es? En la siguiente frase saqué la mitad de las palabras y las reacomodé para poner algunas frases que no tienen tanto significado. Las cambié y la computadora podría
haber tenido una gran cantidad de trabajo con los bits que tenía que procesar, pero para ustedes es un poquito más fácil a lo mejor, o difícil, se les complicaría porque quité el significado, le quité el significado a lo que estaba ahí. Por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo con palabras de 5 letras y recodificar en palabras de 5 letras. Transferimos las letras por otras y esto le va a tomar a ustedes muchísimo tiempo para poder memorizarlo, pero cada vez que yo lo hago, la computadora le toma menos tiempo porque tiene menos información, menos bits, y a ustedes les toma más tiempo porque ustedes tienen menos significado. Esto significa que para que ustedes puedan aprender, tienen que entender cómo aplicar significado en esta información nueva que está llegando a ustedes basado en lo que ustedes ya conocen. Y como profesor, no sé qué es lo que ustedes saben. Tengo que considerar como un hecho que tenemos que basarnos en ese hecho para ver qué es lo que pueden aprender. Aquí tenemos otro ejemplo, ustedes pueden leer esto y darle algo de significado. El procedimiento es simple, en primer lugar acomodas las cosas, eso es lo que estoy leyendo, estoy traduciendo más o menos lo que dice, pero continuamos con lo que dice el doctor. No es tan complicado. En primer lugar parece complicado, pero no lo es. Sin embargo, no puedes entender de lo que está hablando. Lo deberíamos de relacionar con el lavado de ropa. Hay algunas personas que siguen confundidas, no siquiera sabíamos de lo que estábamos hablando. Cuando puedes conectar el título lavar ropa o la lavandería, lavar piezas de ropa, entiendes perfectamente a lo que se refería el párrafo. Hay dos revisiones de evidencia que son importantes. Una tiene que ver con el estudio del ajedrez y otro que tiene que ver con la medicina. De hecho, 2 días atrás en IMS se emitió un artículo por parte de uno de mis alumnos. ¿Cómo vamos a trabajar con el ajedrez? Bueno, ¿alguien sabe ajedrez desde que nace? Bueno, no es tan fácil, hay que aprenderlo y se toma algunas horas. Creemos que los que son maestros en el ajedrez son mejores que nosotros porque pueden pensar en movidas o en jugadas impresionantemente más serias que las que nosotros podríamos hacer, pero no es así. Lo que pasa es que ellos piensan o consideran mejores movidas, cómo mover las piezas de mejor manera que lo que hacemos nosotros. No es que tengan una estrategia mejor que la de nosotros y memorizan estrategias, un promedio muy elevado de jugadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos 3 niveles, de hecho 4 niveles de jugadores de ajedrez. Tenemos la posición en la mitad del tablero y aquí es lo que vamos a hacer. Por favor, memoricen la posición de las piezas. Ya, se acabó el tiempo. Muy bien. Aquí tenemos la gráfica de qué es lo que ustedes memorizaron. De los 25 piezas, el maestro 21 de 25. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran memorizarlo? Resulta que lo hacen porque reconocen el tablero como un tablero como tal y le dan un significado. Es como un campo de batalla. Ellos les dan significado como tablero. Nosotros sabemos esto porque si yo cambiara el experimento y pusiera las piezas en forma aleatoria, su desempeño cae al nivel de ustedes. Lo que ellos tienen en ese caso, una memoria exquisita para posiciones de ajedrez, porque a eso le imponen significado sobre esa nueva posición en base a lo que ya saben. Todos vemos las mismas ideas básicas, las convertimos en medicina. Mi colega y yo, Nikki Woods, le enseñábamos a los estudiantes, a un grupo se les enseñaron 4 enfermedades neurológicas, la lesión, la unión muscular, y les mostraron esto a estos estudiantes. Uno aprendieron una historia básica de ciencia sobre las condiciones, otros solamente se aprendieron los síntomas y hicimos una prueba de diagnóstico inmediatamente después, 7 días después. En la inmediata no hubo diferencia. A 7 días después, los estudiantes en el grupo de ciencias básicas habían bajado por 20%. Los estudiantes en el grupo sin característica en la lista bajó y este grupo de ciencias básicas no tuvo bajón. Entonces, lo que está pasando, el grupo que aprendió la ciencia básica utilizó toda esa historia rica para hacer reconstrucción, lo que serían la ciencia y los síntomas. En otras palabras, la ciencia básica les permite imponer un significado sobre los síntomas.
Nikki avanzó, hizo más estudios con estudiantes de medicina y ella mostró bajo ciertas circunstancias que si te esperas una semana, su desempeño no permanece igual, aún mejora. Básicamente porque solamente recuerdan las características que son consistentes con la historia de diagnóstico. Entonces, en términos de lo que está ocurriendo en la memoria a corto y a largo plazo, en términos del aprendizaje y del rol de la memoria a largo plazo, es vitalmente importante que enseñemos a los estudiantes en una manera que puedan imponer un significado en lo que están aprendiendo. Nosotros diseñamos todo el programa hace 10 años en McMaster, cuidadosamente haciendo secuencia de los problemas de tal manera que cada problema construyera sobre el anterior y condujera al siguiente. Esto aumenta el aprendizaje. Entonces, en términos del aprendizaje inicial, cuidadosamente debemos estructurar el material para aumentar el significado. Ahora vamos a entrar a otra parte que se refiere a la naturaleza de la práctica. Nuevamente aquí, los psicólogos, con su entendimiento en que la manera en que se conforman estas asociaciones, tienen ideas sencillas sobre cómo de manera más efectiva podemos utilizar las preguntas que están al final del capítulo, las prácticas que nosotros pedimos a los estudiantes que hagan. Hay dos ideas sobre la naturaleza de la práctica que son importantes. Hay que distribuir la práctica a lo largo del tiempo. Esto resulta en una asociación mejorada. La segunda es utilizar pruebas para mejorar estas asociaciones. Entonces, lo primero que quise investigar lo que es la práctica en masa y la que es distribuida. En la práctica en masa, ustedes se aprenden todo a la vez. Eso es lo que se llama machetear, o lo metes todo y después lo sacas. En la práctica distribuida lo haces como aprenderías el piano, 1 hora al día por 5 días. Todos los estudios de la misma forma, uno lo aprende distribuido y uno lo aprende todo a la vez. Hicimos una prueba posterior y lo que encontramos normalmente es que si tomas la misma cantidad de tiempo para aprendizaje, lo distribuyes en múltiples sesiones, puedes aumentar el aprendizaje con 60%. A la misma vez, el mismo material, es el mismo material, el mismo tiempo, pero la secuencia fue diferente. Esto también se hizo en educación médica. Este es un estudio que se hizo en residentes, con 20 residentes. Uno aprendieron el curso durante mediodía, durante 4 horas. Lo otro grupo lo distribuyó en 1 hora por 4 días. Y se hicieron pruebas a los 3 meses en particular. Aquí lo importante es que a los 3 meses, el grupo que había distribuido esa práctica recordaban 3 veces más que el grupo que había tenido esta práctica todo unido en un solo grupo. Se reforzó todo el conocimiento, se mejoraron las asociaciones. Finalmente, esta idea que se llama el aprendizaje aumentado en base a pruebas. Todo mundo mejorado en base a pruebas. Todo mundo dice que hacemos demasiadas pruebas. La evidencia reciente es que la prueba es lo más poderoso que puedes hacer para mejorar el aprendizaje. El darle a los estudiantes pruebas periódicas a lo mejor no cuentan tanto durante el curso, pero sí contienen aprendizaje. Entonces, un estudio, aquí la idea básica es el hacer pruebas repetitivas en contraste a la misma cantidad de tiempo estudiando. No hablamos de prueba contra nada. Un grupo va a tener pruebas consecutivas y el otro grupo estudia por la misma cantidad de tiempo. En el segundo grupo van a ver un texto en la página y van a decir, sí, yo sé esto. De hecho, lo leí la semana pasada y lo leí antes que eso. Ya sé de lo que se trata. No se prueba la posibilidad de traer de la memoria. Donde están en prueba, tienen que tomar y sacar esa respuesta de la memoria. Esto asocia en memoria. Esto te da un aumento de conocimiento. Este es un estudio con estudiantes de medicina, 4 grupos, hacía prueba y se comparaba con solamente estudiar, con o sin explicación. El grupo que hace todo lo que se hace, se estudia el texto, tienes un 20%. El grupo al que se le dio pruebas cortas en diferentes periodos, tenían que explicar también sus preguntas, tuvo el doble de desempeño. Nuevamente aquí, es uno de esos efectos enormes que podemos tener. A la última parte de la presentación que quiero
adoptar es la idea de transferencia. Para esto estamos aquí, es tomar el conocimiento que tenemos para resolver nuevos problemas. Resulta que la transferencia es mucho más difícil que lo que pensamos que es. Estudio tras estudio va a demostrar que yo le puedo enseñar a un grupo de estudiantes un concepto embebido en un problema y después, media hora después, les puedo hacer pruebas sobre ese mismo concepto incluido en un problema diferente. Las probabilidades que puedan utilizar esa solución para resolver el segundo problema generalmente es del 10 al 30%. Lo saben, pero no lo pueden retraer porque le cambiamos el contexto. La transferencia resulta que es muy, muy difícil, pero también es algo para el cual podemos tener intervenciones de educación pequeñas para mejorar. Entonces, aquí la clave de la transferencia es hacer que los estudiantes vean el mismo concepto en diferentes problemas para que puedan separar la estructura superficial del problema y el concepto subyacente. Si yo te doy un problema de física sobre un bote que va a cruzar un río y la velocidad del bote y a qué horas llega al otro lado, todo el mundo recuerda esto como el problema clásico que se nos presenta, pero se debe recordar el problema de vectores. Y entonces se aplicaría a otros problemas, pero más bien nos recordamos de los detalles de superficie y no aprendemos los conceptos subyacentes. Bueno, la solución entonces, como yo lo denomino, es la práctica combinada. Y no hay un mejor ejemplo que las estadísticas. ¿Ustedes están tomando el curso de estadísticas? No tantos, ¿eh? Bueno, México sabe más que lo que sabe México y Canadá. Nosotros siempre ponemos en cursos de estadísticas a nuestros estudiantes por razones que yo no entiendo, pero hay un curso muy similar a lo que quiero referir a continuación. Cuando hablamos de las estadísticas, lo que sucede no necesariamente debes saber las fórmulas, no necesitas poner los cálculos. Básicamente lo que tienes que hacer es qué botón apretar con todas las computadoras y el sistema que tenemos hoy en día. ¿Qué pasa cuando imprimes todas esas hojas? Bueno, esas son las habilidades básicas de los estadistas o de las personas que saben de estadísticas. Se puede decir, esta es una prueba, esta es una curva, esta es una desviación. Nosotros no lo enseñamos de esa manera, desafortunadamente. Lo que hacemos es ponerme enfrente de un salón y hacer una prueba para cálculo de T y veo qué tan terrible soy para enseñar álgebra. Y luego digo, para el próximo martes quiero que todos ustedes hagan la respuesta 2, la 3, la 7, la 9 y la 15 para que den la solución a los problemas en la página X del libro tal. Y ustedes han tenido esta experiencia, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Lo que han aprendido ustedes es cuando es ese tipo de prueba T, es que lo vas a hacer al final del capítulo, no vas a leer todo, te vas a ir directamente a la prueba. No has aprendido las condiciones que te están dando los datos, las cifras, para que ustedes puedan identificarlo como un problema o una prueba T. Lo único que has hecho es llevar a cabo el examen, no cuando aplica. No sabes cómo aplicarlo. Esto es una práctica incorrecta por combinación de ejemplos y de pruebas. Algunos les va a ir bien, algunos van con regresión, algunos van a dar pruebas positivas, algunos van a tener la habilidad de reconocerlo, pero al fin de cuentas nadie va a saber de lo que estamos hablando. Tenemos diferentes prácticas combinadas con categorías múltiples y luego tenemos una práctica bloqueada. Por ejemplo, es bueno trabajarlo de esta manera. Un día una prueba, al otro día confrontarnos con el problema, otro día aplicarlo. Entonces, de esta manera podemos darle más oportunidad al alumno de que pueda pensar, empezar a considerar qué es lo que está leyendo y hacer algo para entender por qué se está tomando la prueba o por qué una prueba nos da ciertos resultados. La práctica combinada entonces te da resultados a largo plazo. Si nosotros vemos al final del capítulo, vamos a ver lo que está combinado y lo que está bloqueado. Tenemos un mejor resultado para la identificación en la prueba T. Pero si se hace práctica constantemente, después de que todos los capítulos se culminaron,
vas a tener un mejor desempeño. Casi el 60% de los alumnos que hicieron prácticas combinadas, en contraste con 20% con aquellos que trabajaron por bloques o que trabajaron solamente con la resolución del examen en mente. Estamos haciendo lo mismo, les estamos enseñando lo mismo, pero estamos cambiando la secuencia. Este es otro ejemplo en el cual les enseñamos diagnósticos con electrocardiogramas y diagnósticos diversos. El grupo que trabajaba con bloques o por bloques tenían 6 ejemplos y categorías y estudiaban sobre isquemia y otras condiciones cardíacas. El mezclado veían 2 bloqueos categóricos o 2 categorías diferentes y luego se mezclaban para practicar diferentes condiciones, diferentes posibilidades, diferentes condiciones del paciente. Y bueno, aquí tenemos los resultados en cuanto a precisión se refiere. Se combinan todas las estrategias que en forma comprobada tienen menor esfuerzo en cuanto a la estructura se refiere y hay estrategias que pueden aplicar en situaciones instruccionales que verdaderamente lo único que hicimos fue cambiar la secuencia de los eventos. No cambiamos los materiales, contamos con el mismo material didáctico, pero los efectos son significativos, son muy importantes. La razón por la cual hacemos esto es porque están basados en un entendimiento teórico real en cuanto a lo que entendemos sobre el aprendizaje. Para resumir, si quieren ustedes mejorar la enseñanza inicial, tienen que considerar siempre los límites de lo que es la memoria y también la carga cognitiva. Y para mejorar la retención, necesitamos que sea simple. Y necesitamos que la gente trabaje con los elementos importantes y que no sean distraídos por material extraño o que no entre en el contexto. Para poder trabajar con la memoria de asociación de mejor manera, hay una serie de prácticas que podemos aplicar, por ejemplo, analogías o utilizar historias para resaltar o resaltar memoria y eventos que ya conocemos. Las pruebas son importantes, pero lo importante es transferirlo a la práctica con conocimientos combinados. Y para que los alumnos puedan solucionar problemas, como decíamos, la transferencia es clave. Tenemos prácticas combinadas en las cuales los alumnos tienen que, en forma activa, determinar qué tipo de problema están enfrentando, cómo solucionarlo. Todo esto que estamos mencionando aquí es una revolución silenciosa de los últimos 10 años, en la cual los psicólogos han desarrollado una gran cantidad de situaciones que pueden aplicar a los alumnos, pero la diferencia entre lo que había antes y este nuevo enfoque es ver las teorías ya comprobadas, empíricas en lo que la gente sabe, basadas en evidencia, no en teorías como historias que ya existían antes, sino en evidencia sustanciada, con hipótesis comprobables, y continúa creando esta evidencia para poder continuar con esos enfoques nuevos de enseñanza hacia el alumno. Lo que estamos viendo al final de todo este camino es una educación efectiva, eficiente y sencilla que nos va a dar efectos altamente demostrables en cuanto al conocimiento. Creo que esta es la tendencia del futuro en la cual tendríamos que estar. Muchísimas gracias por su atención. We just have a couple of minutes, just in case somebody wants to ask a question or make a comment directly to Dr. Norman. Please get closer to the wireless microphone so that the question can be translated. Dr. Norman, can you hear me? Dr. Norman, there's a question? Yes, there's a question. Can you hear me, Dr. Norman? Can you hear the translation? Okay, thank you. One moment, please. Good morning. We started working on a new plan a couple of years ago, 3 years ago, to be more precise, and we started working on the structuring of the tests with open book scope. Provided that now we have a great deal of knowledge and our students have the opportunity to look for information, and based on the information they find, they can solve questions or the test as a whole. However, from within the working team,
we were not, or some were not convinced that it was appropriate. Most of the teachers said that the students had to continue with the memory-based learning. I would like to hear from your insight based on what we started working with. I trust that we should use open books for tests. I would like to hear from you, please, Dr. Norman. If you could please take the your headset away, otherwise you will feedback yourself, or turn it off. Yes, thank you. Thank you. La pregunta tenía que ver con qué es lo que pienso yo con aprender y hacer exámenes con los libros abiertos. ¿Cuál es mi opinión en este sentido? Bueno, yo creía que era una muy buena idea. Solía creerlo. Yo estuve en McMaster aprendiendo en este sentido con enunciados sobre el conocimiento de la humanidad, que en 5 años iba a cambiar y cómo este conocimiento iba a transferirse en cierta forma. Algunas de esas ideas fueron posteriormente evidencia de muchos campos. Por ejemplo, control de tráfico aéreo, ajedrez, programas físicos, lo que es el sector médico. Y la experiencia, gran parte de la experiencia del dominio en un sector es cuánto sabes de dicho campo. Y un examen con un libro abierto reemplaza el conocimiento con información, búsqueda de información. Y prácticamente pienso que es la manera correcta de hacerlo. Hay evidencia que contradice esto, porque si tienes la generación de Google, ¿por qué tienes que saber algo? ¿Para qué te molestas en saber algo? La mejor manera de describir esto es decir, bueno, yo hago búsquedas muy rápidamente y casi diariamente. Por ejemplo, ayer, para preparar esta plática, y siempre busco autores, a lo mejor un autor y una palabra clave, pero normalmente me voy al autor. Y la búsqueda empieza por ahí, pero para saber eso, obviamente tengo que saber muchísimo sobre el campo del cual estoy investigando, de este área de dominio. Entonces, si yo veo que los alumnos están haciendo búsquedas en Google, si ellos saben sobre esta área o este campo, mejor, porque van a poner las claves exactas. Tienes que saber exactamente cómo buscar, qué es lo que estás buscando. Seamos honestos, la búsqueda en Google no es algo que puedes utilizar cuando tienes un paciente frente a ti. Y finalmente, debo decir que el conocimiento de la terapéutica en cardiología y en reumatología ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, pero el conocimiento en anatomía no ha cambiado tanto desde Bell Harbor y los huesos siguen ahí. Creo que es una ilusión entonces decir que todo el conocimiento cambia y que no saber de algo es irrelevante. El conocimiento cambia, no tan rápidamente en algunos sectores, pero cuanto más sabes de un tema, de un sector, de un dominio, puedes tú tener una mejor búsqueda. Esta es mi respuesta en cuanto al aprendizaje y la enseñanza con libro abierto y en la aplicación de exámenes también con libros abiertos. Good morning, Dr. Norman. Apparently, what you are now recommending would be possible. It's possible. It's likely, provided that we have the strategies in place to work on some of the examples, the recommendations that you made during your presentation. However, how can I know? Because I have a black box right here. I don't know what's happening inside the heads of my students. How can I evaluate step by step whether or not I am actually getting there? What you are proposing here, because I am concerned about evaluation. What evidence should I base my assessment on to see if it is actually working? Thank you, Jeff. ¿Me podría haber hecho una pregunta un poquito más fácil, por favor? Bueno, no soy exactamente, no estoy convencido de cómo dar una respuesta. Por ejemplo, gran parte de lo que hemos visto esta mañana está basada en evidencia. Puedo compartir esta información y puedo guiarles a entender de dónde viene toda esta investigación, por qué la investigación anterior no funcionaba tan bien. Estas ideas modernas funcionan de mejor manera. Mándenme un correo, yo les voy a mandar el paquete completo para que ustedes entiendan cuáles son los artículos clave que ustedes pueden seguir. Pero creo que esto es más complicado de lo que parece. Si yo quiero saber si mis alumnos saben o cuándo utilizar una prueba T o cuándo utilizar otro tipo de exámenes, lo importante es ver cómo aplica y en el punto correcto.
Gran parte de esta investigación tiene que ver con pruebas o varianzas, exámenes de varianzas o basados en medias y varianzas. No estamos viendo procesos mentales aquí. Lo único que estamos viendo es el producto de estos procesos mentales. Eso es nuestro objetivo. Entonces las pruebas no cambian tanto como eran en el pasado. Creo que, yo pondría dinero sobre la mesa, apostaría que el desempeño no tendría que ser basado en cambiar las pruebas o el formato, sino en la forma en que llegaron a esos resultados, cómo se aplicó durante clases. Well, very well, we're right on schedule right now. Thank you very much, Dr. Norman, for your participation at this forum. Thank you very much. And this is a certificate of your participation. Muchísimas gracias por su